Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Francisco Vargas, otra vez en este canal de Ser Biológico Consciente. El título dice Los miedos. Los miedos. ¿Por qué creo escuchar que la mayoría de nosotros lo que quiere es darle la vuelta al miedo? Yo he descubierto que los miedos son nuestros maestros. Son maestros en donde nos dicen en dónde estamos más débil. Y en mi particular punto de vista creo que lo mejor que podríamos hacer nosotros es aliarnos con los miedos. Es decir, que trabajen a favor nuestro, no en contra nuestra. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo, cómo le hago para aliarme con un miedo? Bueno, pues yo creo que primero hay que ver la naturaleza del miedo. ¿De dónde viene el miedo? Si es un miedo adquirido, es decir, que hacer un análisis en donde veamos cuáles son los miedos que hemos heredado de nuestros padres, de nuestra familia y los miedos que hemos hecho nosotros o que hemos adquirido durante nuestra vida. El miedo a estar solo, o el miedo a la oscuridad, el miedo a un golpe fuerte, a un ruido fuerte. Y yo creo que hay varios rubros, por decirlo así, ¿no? Es miedo, terror y temor, ¿no? Entonces yo los englobo en esas tres partes, ¿no? Para mí un temor es algo que puede pasar, que no ha pasado y que me mantiene en una angustia. Un miedo, pues un miedo a morirme o a morirme en ciertas circunstancias. Y un terror sería a lo mejor el que vive alguien al que le está pasando ya un miedo, ¿no? En ese aspecto. Pero yo creo que entendiendo la naturaleza de cada uno de los miedos, nos entendemos más a nosotros y entonces podemos ver que el miedo somos nosotros mismos en una etapa en la que no conocemos. Es decir, por ejemplo, alguien que quiere aventarse de un paracaídas y quiere experimentar mentalmente cómo sería sentir ese aire, cómo sería sentir el flotar, por decirlo así, porque realmente no, estás cayendo, pero tú ahí sientes que flotas. Y te genera ese miedo, ese temor, y si no se abre el paracaídas y si sucede lo que sucede, pues obviamente es un temor, es un temor a algo que no ha pasado, pero que piensas que puede suceder, ¿no? Entonces, ¿cómo te alías con tus miedos? Bueno, yo lo que hago personalmente es me visualizo teniendo éxito en lo que yo quiero. Por ejemplo, si voy por una calle en donde hay un perro y veo amenazante a ese perro, entonces mi temor es de que me muerda. Entonces lo que yo fabrico en mi cabeza, en mi mente, es a ese miedo le pongo un contexto. Es decir, que se me acerca el perro, pero se me acerca de una manera amigable, le toco la cabeza y sigo adelante. En muchos de los casos ha sucedido lo que yo he manifestado en mi mente. En otros, cuando pareciera que no iba a funcionar, resulta que algo sucede que minimiza mucho lo que sucedió. ¿Sí me explico? Que a lo mejor yo iba pasando y el perro ya venía amenazante y entonces el dueño del perro lo llama y se va, o le llama la atención otra cosa y se distrae. Finalmente yo paso sin peligro. Entonces creo que como humanos, como dioses, nosotros todo el tiempo estamos creando nuestro entorno, estamos creando nuestro universo, nuestro mundo. Y la manera en cómo lo creamos es
precisamente las visualizaciones. Entonces, para que tú tengas éxito en algo, para que no tengas miedo, por decirlo así, que yo realmente no le llamo eso, sino es me alío con mis miedos, ¿no? Y una vez que me alío con ese miedo pasa a formar parte de mis tesoros, de mi contexto, de todo mi bagaje. Y creo que es una de las cosas que venimos a trabajar. O sea que venimos a este mundo a tener un cuerpo físico, una experiencia física, con una experiencia emocional, lógica, porque con esas herramientas nosotros podemos trabajar, podemos identificar en dónde estamos, para dónde vamos, para dónde queremos ir y qué es lo que necesitamos hacer. Perdón, entonces, pues esta es el mensaje que quiero dejarles, que no le den vuelta a sus miedos, alíense con sus miedos, son maestros de nosotros. ¿Y cómo te alías? Visualizándote. Visualizándote y dándole contexto. Dándole contexto quiere decir que cuando tú te estás imaginando que estás logrando lo que te da miedo, incluso puedas sentir el aire, puedas oler los olores o sentir las cosas que hay alrededor en donde tú estás teniendo esa manifestación o esa visualización. Cuando tú le das contexto, tú estás atrayendo de la realidad, de la Matrix, que todo eso se confabule para que trabaje a tu favor. Y eso, señores, es ser dioses. ¿Cómo ven? Es muy interesante y muy fascinante todo esto. Pues los dejo con esta tarea. Visualícense, alíense con sus miedos. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.